Estamos de vuelta a esta hora en Muy Masculino. Tiempo de hablar, como siempre, de temas bien interesantes y para eso le doy la bienvenida a Juan Diego Gómez. Juan, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Alejandro, un placer. Un saludo para usted, para toda la teleaudiencia, por supuesto también para quienes nos siguen a través de YouTube. Un canal, el de Invertir Mejor Online, que todos los días crece. Personas de todo el mundo enviándonos sus mensajes, de manera que con una satisfacción inmensa desarrollamos estos temas para ellos también. Leía yo un informe en el cual decía que el 80% de las empresas creadas en nuestro país, y que supongo que es un fenómeno que pasa en toda Latinoamérica, fracasan en los primeros 5 años y el 90% no llegan a alcanzar ni siquiera los 10 años, lo cual quiere decir que muchas personas que deciden empezar y emprender ese tema como empresarios, como creando su propia empresa precisamente, y ponen de pronto casi todo su capital ahí, de un momento a otro se quiebran, comienzan de cero y terminan totalmente en ceros. Y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy precisamente, cómo superar una quiebra y cómo empezar de cero. Juan Diego, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo me recupero? Estoy quebrado, no tengo ni un peso, ¿cómo puede uno recuperarse de ese golpe tan bravo, no solamente para el ego, sino para también la empresa? Así es, Alejandro. Yo pienso que siempre que uno vaya a montar un negocio, y le hemos dicho acá, tiene que partir por 3 cosas básicas. Primero, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué sé hacer mejor que los demás? ¿Y qué necesidad hay por satisfacer? Muchos negocios fallidos simplemente se producen porque no consultan esas 3 cosas. Ahora bien, como novedad, ¿qué podemos decir frente a su pregunta? Lo siguiente, la falta de dinero es la consecuencia de algo. Hay personas que me dicen, Juan Diego, es que me quebré, no tengo nada para arrancar. O Juan Diego, no me he quebrado, estoy empezando de cero. Pero ¿quién me da a mí esos recursos, ese case inicial para montar un negocio y poner al servicio de la humanidad mi talento? Error, si usted se pregunta primero, ¿quién me da a mí? La pregunta es, ¿qué da usted? ¿A quién le resuelve problemas? ¿A quién le está ayudando? Mire que hay muchas necesidades en el mundo, de distinta índole. ¿Usted cuál le satisface? Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa cultura del espero que me den un dinero para poder arrancar, a ¿qué doy yo primero para después recibir? Si yo repito, resuelvo problemas, ayudo a resolverlos, satisfago necesidades, el dinero me va a llegar. Y ahí sí puedo yo empezar a montar un negocio. Pero volviendo a mencionar aquello con lo que arrancaba, hay personas que usted ve, Alejandro, que van de tumbo en tumbo, no les funciona ningún negocio. Y cuando usted les pregunta, ¿pero es que estás haciendo lo que mejor sabes hacer? Dicen que no. ¿O analizaste tu competencia para ver qué tan sobresaturado está el mercado? No, tampoco. Y realmente lo que estás haciendo, si se necesita para que vos saques ese negocio, menos, ninguna de las anteriores. De ahí, esa quiebra que tan fácilmente se produce. Me quebré, listo. ¿Y qué sigue después? Yo pienso que el quebrado parte de algo muy bueno, adelantándome un poquito, con la venia suya. Y es que esa situación de quiebra le tiene que servir como apalancamiento. Si ya vio esas dificultades, si ya pasó por las que pasó, no arranca de cero. Por el contrario, ya está habiendo superado una situación que espera a muchos, que creyendo que van a tener un buen negocio, no lo tienen. Juan Diego, para que nos cuente un poquito de su experiencia, porque usted tiene una historia bien interesante para contarnos con esto de arrancar de cero, usted me pone a pensar algo, y es que en nuestra ciudad, particularmente, donde estamos originando esta hora para el canal Cosmovisión, a mediados de los 90 tuvimos una sobresaturación en restaurantes, licoreras y taxis, porque todo el mundo pensaba, esto lo da todo, pero tal vez montar un restaurante, la comida la deja todo, pero si yo no sé nada de comidas, obviamente va a ser un fracaso rotundo, así lo monte en el país más hambriento del mundo. Así es. Es que lo que usted está diciendo es tan cierto que cuántas personas no montan un negocio en un sector exitoso y les va mal. Y usted le dice, hombre, pero ¿cómo tenés ese gran mérito, entre comillas, de en un negocio bollante, en un sector bollante, tener tan malos resultados? Y la persona dice, Juan Diego, es que yo me metí más como por impulso, pero yo no sé nada de eso. O yo no lo disfruto. O se lo tuve que endosar a un cuñado o a un amigo, pierdo el control, no está ahí
el ojo del amo engordando el ganado y tiene malos resultados. Eso es terrible. Mire, con base en la experiencia mía yo le digo lo siguiente: cuando usted tiene una buena idea, no requiere de mucho capital para progresar. Yo monté a invertir mejor en el año 2004 y era profesor universitario y me ganaba $1.000 mensuales. Realmente nada si se habla en términos ambiciosos de dinero, pero yo tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Entonces yo, que básicamente fue lo que hice, fusioné esas tres patas del gran trípode para montar un negocio. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué puedo hacer mejor que los demás? ¿Y qué necesidad hay por satisfacer? No se meta en demasiados costos fijos, no nazca muy grande en materia de personal, en materia de infraestructura, en materia de arrendamientos, en materia de esos costos que lo van a usted literalmente demoliendo. Preocúpese, eso sí, por tener una idea grande, por tener una idea ambiciosa, pero vaya de menos a más. Hay gente que nace demasiado grande, entonces con una infraestructura impresionante, y literalmente, por bueno que sea el negocio, los cargos fijos, los costos fijos lo asfixian, y de ahí que se produzca la quiebra. Entonces muchas personas, por ejemplo, socios Gold y socios Élite, que me dicen: vea, esta es mi situación financiera, estos son los pecados que he cometido, esto es lo que quiero lograr en el futuro, me dicen cosas como estas: mi gran pecado fue querer nacer demasiado grande, o mi gran pecado fue meterme en negocios que no conocía, o donde no disfrutaba o desarrollaba aquello que mejor podía realizar. Yo creo que de ahí se estarían, digamos, como desprendiendo algunas ideas, no solamente como para superar una quiebra, que muchos la superan sin duda, sino para que en el futuro un negocio pueda ser exitoso. Muchas personas, supongo que le escriben a usted todos los días diciéndole: oiga, dígame una ayudita, dígame en dónde meto mi plata, que sea una cosa bien rentable y que me dé dinero de una. Sí, pero entonces ahí, Alejandro, con esas preguntas, uno lo que puede deducir es que a las personas les falta mucha educación financiera antes de emprender negocios. El correo típico en pleno siglo XXI, yo todavía lo sigo recibiendo: Juan Diego, dígame una inversión bien rentable, bien segura, en la que no pierda capital. Entonces yo me podría quedar pensando una semana y tenga la seguridad de que no la voy a encontrar. Cuando una persona pregunta eso, indirectamente está mandando un mensaje. ¿Cuál es? No tengo educación financiera, no tengo criterio. Uno lo que le sugiere a esa persona es: ese milloncito de pesos, esos $500, no los destine ya a un negocio o a una inversión. Edúquese para que en el futuro, como lo hemos dicho también ya acá, no me pregunte qué hacer con 1 millón, sino con 1.000 millones de pesos o un capital mucho más grande. O el que me dice, por ejemplo, ahorita que está tan de moda en el mundo, la emisión de acciones: si yo compro esa acción, ¿cuándo me gano el 40%? Usted sabe que con esa pregunta que hace la persona sabe que ahí no hay educación financiera, que hay falta mucho más vuelo. Entonces la recomendación se repite: antes de destinarle 1 millón a esa emisión de acciones o lo que fuere, preocúpese por capacitarse y después por invertir, no al revés. Usted dijo ahorita una cosa que me llamó mucho la atención y quisiera que hiciéramos un poco más de hincapié en ella, y es que realmente arranca de ser una persona que no tiene plata para arrancar su negocio, que no tiene dinero o capital para arrancar su negocio. ¿Está arrancando realmente de cero? Yo no creo que esté arrancando de cero, Alejandro. El que está quebrado ya parte de una experiencia dolorosa, difícil, un choque contra el ego. Incluso muchas veces estos socios que han pasado por experiencias difíciles me dicen: vea, Juan Diego, el problema mío no era tanto las finanzas o volver a tener una línea de crédito con el banco. Eran dos los problemas. Y yo le preguntaba: ¿cuáles? Lo primero, que uno se siente devastado desde el punto de vista emocional. Y lo segundo es que se crea un entorno a su alrededor de escepticismo. Entonces la gente casi que no vuelve a creer en usted, porque entonces lo empiezan casi que a señalar: es que este fue el que se quebró. Nadie está libre de eso. Yo siempre he dicho lo siguiente: estar quebrado puede ser temporal, pero ser pobre mentalmente puede ser eterno. ¿Quién está libre de quebrarse? Entonces no parten de cero. Como no parten de un punto alto, Alejandro, y es menester dejarlo bien clarito, como no parten de un punto alto aquellos que creen tener mucho dinero, pero carecen de cimientos, carecen de educación, y pronto les llega la quiebra. El ejemplo que hemos mencionado aquí: ¿usted cree que una persona que se gana una lotería
y no tiene educación financiera alguna, tiene un futuro asegurado. Sueñe. Es muy probable que rápidamente retorne a un punto incluso peor que aquel del que partió. Entonces yo pienso que en materia de dificultades económicas, la persona que pase por dificultades, valga la redundancia, se tiene que apalancar con lo que ya le pasó. Tiene que ser un punto de partida, a ver, en qué fallé. De pronto fue asociarme con alguien malo, o de pronto fue crecer o nacer, digamos, muy sobredimensionado, o endeudarme demasiado a tasas muy altas. Yo pienso que todo ese bagaje, doloroso sí, pero bagaje finalmente, es lo que le permite superar futuras dificultades y, ¿por qué no?, volver a triunfar. Y me interesa mucho que hablemos de esto, porque son muchos los obstáculos que una persona que se quebró o que tenga esos problemas pues se puede encontrar, son muchísimos. ¿Y cómo los puede ir superando? Nos encanta todas esas recomendaciones que usted nos da. ¿Cuáles son esos obstáculos más claros y cómo los puede ir superando precisamente? Mire, hay personas, Alejandro, que tienen una voz interior paralizante. Esa voz que les dice, no hagas eso, ¿sí? No alces la mano, de pronto metes las 4 patas, ¿sí? No corras ese riesgo, no, mejor permanece ahí como agachadito. Terrible. Esa voz interior hay que vencerla. Pero hay otros que tienen la voz interior conviviendo con ellos. Entonces de pronto la esposa o el esposo miedoso y él como con ganas de subir y el cónyuge con ganas de bajar, ¿sí? Entonces no deja subir ese globo porque actúa esa persona como piedra, pero también se pudo uno apalancar con esa situación. Hay un ejemplo muy bueno con T. Harv Eker, el autor de Los secretos de la mente millonaria, que no tenía una voz interior muy complicada, desafiante, limitante, sino que la mamá era un obstáculo. ¿En qué sentido? Era muy conservadora, no era muy hincha del dinero, entonces él decía, bueno, entre comillas, ¿qué hago pues yo con mi mamá? Y a la mamá le encantaban las casas en la playa, porque le encantaba el mar. Entonces ya, listo, problema resuelto. Voy a hablar con ella para que formemos como una especie de causa conjunta que me ayude a conseguir dinero y con el producido le compro una casa en la playa. El que se mete en esa empresa y la mamá ya cambió el discurso. Ya no le decía, mire, tanta plata es mala, sino vamos, T. Harv Eker, que tú puedes, mientras mejor te vaya. Exactamente, entonces nosotros tenemos que buscar es cuál es la casa en la playa de nuestro cónyuge. En otras palabras, ¿cómo hago yo para que esa persona no actúe como un freno, como esa piedra que evita que el globo se eleve, sino para que me acompañe? Y entendamos que en materia de finanzas y de progreso se necesita un propósito conjunto, que los dos apuntemos para el mismo lado, porque es muy triste y uno lo ve en el día a día, usted haciendo con la mano algo que borra su cónyuge con el codo. Lo segundo, hay que cambiar el lenguaje, Alejandro. Cuando una persona pasa por una situación de quiebra, queda devastada, como lo citamos, desde el punto de vista emocional. Entonces es lleno de escepticismo, la energía es muy baja, se mantiene como deprimido. Yo pienso que nadie, como lo citábamos también, está libre de una situación de esa naturaleza. Hay que cambiar el lenguaje, empiece a hablar como un ganador, empiece a hablar como estaría usted hablando en un punto de riqueza, en un punto de triunfo, mirando hacia atrás y diciendo, vea, es que fruto de mis palabras, de mis pensamientos y de mis hábitos, llegué a revertir mi situación y a superarme. Ojo con los bultos de sal. Los bultos de sal son esas compañías negativas, esos escépticos, esos pesimistas que siempre te están diciendo esto y aquello no va a funcionar. Trate de alejarlos de su vida. Y muy importante, ojo, que no convivan con usted. Es que los bultos de sal pueden estar en la cama. Como usted ya lo dijo, puede ser el mismo cónyuge a veces. Puede ser el mismo cónyuge. Entonces yo pienso que ese tipo de cosas hay que analizarlas bien para superar una situación difícil. Yo sé que usted nos dio un parte de tranquilidad a todas las personas que estamos pendientes de este programa, y es que nos dice que nadie está exento de precisamente quebrarse. Cualquier persona, cualquier negocio le puede pasar. Eso yo pienso que tranquiliza mucho a las personas que dicen, bueno, si me pasa a mí, pues a mucha gente también le está pasando. ¿Qué decirle a los que no se han quebrado una vez, sino que viven quebrados? Que cualquier negocio que montan, de cualquier índole, en cualquier parte, vive quebrado. ¿Qué decirle a ese tipo de personas? En Colombia tenemos un dicho coloquial muy popular que dice que a un marrano no lo capan 2 veces.
Eso es falso. 2, 3, 4, 5. Hay gente con tremenda capacidad para quebrarse sistemáticamente. Cuando usted encuentra las causas, ve que pasan por lo que citábamos ahorita. Personas que van de tumbo en tumbo, es porque no han encontrado para qué son buenos. No han respondido la pregunta, ¿a qué viniste laboralmente hablando a este mundo? Entonces usted los ve vendiendo propiedad raíz y después venden licores y después venden carros y después venden planes vacacionales y después venden medias. Y son tan cínicos que dicen, Juan Diego, me falta suerte. A usted le puede faltar suerte una vez, pero cuando usted, año tras año, falla, eso no es un problema de suerte. Es como la gente que dice, Juan Diego, pero vos ¿por qué hablas de una situación económica buena en determinada coyuntura si a mí me va mal? Hay gente que le va mal cuando la economía está bien, cuando la economía está más o menos y cuando la economía está mal. ¿El problema entonces de la economía o de la persona? Igual con los que se quiebran en múltiples ocasiones. Pero yo quiero mandar un mensaje muy clarito. He visto y he leído historias de personas que literalmente, de situaciones de quiebra, dan un salto cuántico y después las ves millonarias. Y parte del éxito, tras haber superado momentos difíciles, se debe a que nunca dejaron de ser ricas mentalmente. Usted puede estar literalmente sin falta o sin recursos, pero su mentalidad intacta. Entonces ven esa dificultad, esa quiebra, simplemente como una piedra grande en el camino, pero al otro lado siguen viendo un futuro clarito, despejado, fruto, ello, de la mentalidad que poseen. Sin lugar a dudas, algo que hemos aprendido a lo largo de estos años con estos programas ha sido que la clave de todo esto tiene que ser la educación. Nosotros tenemos que educarnos, como lo ha dicho Juan Diego. Usted se puede ganar la lotería hoy, pero sin educación, con toda seguridad, al cabo de 2 meses puede que usted ya no tenga nada. Y puede que usted, sin tener muchos recursos, al cabo de 2 meses tenga muy buen dinero si tiene muy buena educación. Para eso está hacerse socio. ¿De qué se trata este producto? Claro, Alejandro, con todo gusto presentamos una opción llamada Hágase Socio, que es básicamente que por un pago anual una persona tiene derecho a más acompañamiento en su proceso de inversión en 3 mercados básicos: acciones, el mercado Forex o de divisas y el mercado de commodities. Hay muchas personas que dicen, Juan Diego, yo veo que muchas personas progresan, hacen buenas inversiones, tienen ingresos pasivos, pero eso me pasa frente a mí y yo nunca lo aprovecho. Quizás sea porque no tiene o un mentor o un acompañamiento en su proceso de inversión y se siente huérfano. ¿Qué pretendemos entonces, Alejandro, con esa suscripción? Que la persona no solamente tenga descuentos para nuestros productos, seminarios, programas de formación de traders y demás, sino que también tenga acceso a información útil que ya hemos vivido en el día a día. Un ejemplo específico. Recientemente montamos una sección llamada Socios e Ingresos Pasivos para explicarles a los socios cómo recibir dinero de Google, que es el dueño de YouTube, poniendo videos en YouTube. Entonces empezamos desde cómo poner un video en YouTube, cómo lograr tráfico, cómo hacer un convenio con Google para que me paguen, cómo creo un canal en YouTube, una cuenta en YouTube, cómo analizo cuáles son las estadísticas de mis videos, paso a paso, para que la gente no dependa del salario. El salario es prestado, hoy está y mañana no. Te repito, ¿qué pretendemos con los socios? Acompañamiento en su proceso de inversión, toda la información y testimonios además de los socios la pueden ver tanto en invertirmejor.com como en invertirporinternet.com. Perfecto. Juan Diego, lo espero dentro de 8 días. Con la ayuda de Alejandro, por aquí estaremos y un saludo de nuevo para todos los televidentes.